Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora y les voy a pedir que si tienen su manual, se vayan a la página 30. Ujú. Página 30 de su manual. Ahí estuvimos considerando algunas cosas de Juan, de sus papás, Zacarías y Elizabeth, ¿se acuerdan? Y estuvimos hablando también de Samuel, ya vimos. Y hay una correlación muy interesante que vamos a tener que hacer con la situación de ellos dos, y ellos dos con el Señor Jesucristo, y el Señor, y los tres con las familias de hoy. Recuerden que todo lo que está en la Escritura, no hay nada en el cual el Señor haya, pues digamos, sobrepasado, pudiéndolo hacer. Su soberanía, pudiéndose hacer en una superioridad, porque si algo caracteriza al Señor es su humildad. Ujú. El Señor Jesucristo dijo que Él era manso y humilde de corazón. Y esa misma característica de Él, del Señor Jesús, del Padre y del Señor Jesucristo, porque eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, era precisamente su mansedumbre y su humildad. Y el Padre no es la excepción. Entonces, con esos atributos de humildad, el Señor no iba o nunca ha hecho ni nunca lo hará de obrar con una superioridad o con una altivez, eh, y a quien está hecho su imagen y semejanza dejarlo abajo o atrás. ¿No? Nunca lo va a hacer Él. Eso es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Entonces, eh, aunque haya sido hecho por dos hombres que fueron profetas, pero que tenían y estaban dentro de una situación de pacto, ¿m? Con el pacto abrámico principalmente, con el pacto de David en cuanto a la autoridad y todo eso, el Señor Jesucristo vino a cumplir esos pactos que se establecieron con el Padre, pero para que nosotros, los hijos de Dios, los hijos del Dios Altísimo, pudiésemos también tener las mismas bendiciones, los mismos resultados que ellos también experimentaron. O sea, en esa magnitud. Nada de lo que haya ocurrido entre lo que hizo el Padre y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en la restauración, en la redención, eh, es algo teórico para ellos. Es algo que ellos no saben, no es, que nunca experimentaron. Lo vivieron, lo padecieron en la persona de Cristo Jesús, lo sigue viendo o sintiendo de alguna manera el Espíritu Santo que está en nosotros. No es ajeno a las situaciones. Y como ya también lo hemos estado hablando, el propio, eh, la propia persona, en este caso del Espíritu Santo dentro de nosotros, pues experimenta todo, él tiene un principio directivo dentro de nosotros, sino cómo es que es guiado un hijo de Dios. Y en la Biblia sabemos que el Espíritu Santo nos guía a través de la palabra, a través de la predicación, a través de lo que Él nos habla en la oración, en la comunión. O sea, todas las maneras que ellos tienen para podernos guiarnos y mantenernos en la dirección correcta, en el camino de Él. Y eso se da también en cada una de las actividades diarias que tenemos. No hay ninguna cosa que se le escape al Señor porque es un atributo de la deidad, que aún en lo mínimo, Él está presente, aunque no pareciera, pero sí, sí cumple. ¿Cuándo fue? Antier, el día de la independencia. ¿Cuándo fue? ¿El jueves? ¿El jueves fue? Sí.
El Día de la No, Independencia. ¿Cuál? el 9 de julio es el Día de la Ah, ok, Independencia. lo que se celebró hace poco, El martes. el martes, bueno, ese día, sí, porque fue esta semana recién. Y como sé que había locro en todos lados, me levanté en la mañana y dije, ay, tengo ganas de comer locro. Sí, señor, me gusta mucho, está bien. Y ya, sí pasó. Bueno, ¿creen que llegó una persona en la tarde y qué creen que me llevó? Locro. Yo dije, ¿cómo va a ser posible? Dijo, es que yo le traigo esto y sabe que me gusta, y sé que le gusta y que a lo mejor ustedes no lo saben hacer o no lo pudieron hacer, pero aquí se lo traje. Ah, bueno, para Pati y para mí. No, pues así. Y yo dije, qué maravilloso eres, Señor, que aún esas cosas tan insignificantes, pero no cabe duda que el corazón de padre, el corazón que tiene el Señor mismo en ambos sentidos, no que sean los dos géneros, hombre y mujer, no, no se entienda así, sino el corazón de amor de padre y madre juntos, fusionados, se nos manifiesta hasta en ese tipo de cosas, ¿no? Claro, las pruebas y todo son otros tipos de situaciones, pero en ese tipo de detalles vemos el gran amor, porque y es totalmente cierto lo que dice que si no deja de comer un solo día a todas las aves que hay en todo el mundo, en todos los lugares, cada ave tiene de comer el día de hoy. Dice, ¿cómo van a pensar ustedes que si el Padre que les da alimento a los pajaritos, no les dé a ustedes y les supla todas sus necesidades? Y eso, si lo creemos, es así, ¿eh? Claro, eso es una cuestión de fe. Ahora, ¿por qué lo hace el Señor? Primero, porque lo hace por amor. Segundo, porque hay un compromiso de por medio. Que eso es lo que estamos tratando de entender. ¿Cómo es que el Señor también interactúa con algo que mucho tiempo se pasó por alto, que no se le dio importancia de cuando estamos en el vientre de nuestras madres y que el Señor no tenga cuidado de nosotros? No puede ser. Sí, ¿quién será igual de vulnerable? A ver, ustedes me pueden decir, ¿tendrá la misma vulnerabilidad un pajarito que está dentro del huevito, que lo está empollando su mamá, o un bebé que está dentro del vientre de una madre? ¿Quién tendrá más importancia para el Señor en cuanto a vulnerabilidad? Por igual, pero es un pájaro. No, es que él lo creó, lo inventó, lo diseñó, lo hizo para que volara, hizo para que hiciera todo lo que puede hacer un animalito. Cada criatura que él hizo, la hizo por amor, porque es su esencia. Él no es un mecánico. Ujú. No, él no es un ingeniero, no es un arquitecto, aunque echa mano de ese tipo de cosas, obviamente que sí. Él es sobre todo un Dios que es amor y todo lo diseñó en base a su amor. Y todo lo que él procura para sostener ese amor es a través del mismo amor. Ujú. Entonces, no es la excepción. Por eso es esa correspondencia o esa vinculación que tenemos con él. Bueno, entonces, con este criterio que esté mencionado, vamos a ver en la página 30, ustedes tienen ahí un cuadrito, si abren ahí, es un cuadrito que los que tienen en color, si no, es en la página 29, es un cuadro, un organizador ahí, están varios puntos en los cuales correlacionamos la situación de Juan y de Samuel. ¿Mm? Cosas que también deban aplicarse o se deben aplicar, y eso es lo que vamos hoy a entender con el Señor Jesucristo y con cualquier madre y padre de familia. ¿Cuáles son los elementos de los cuales encontramos en estos puntos que están acá? Que básicamente son tres situaciones importantes que nosotros vamos a comprender bien en esta correlación. Las vamos a mencionar un poco más tarde. Bien, primero, entendamos, y nos sirve de recordar, de realimentación.
Ambas mujeres, fíjense qué interesante es, porque también eso habla de soberanía. Ana y Elizabeth, ambas mujeres con diferencias. ¿Qué diferencias tenían? Una era joven con amargura de alma. ¿Recuerdan? ¿Quién es? Ana. Y Elizabeth ya era una mujer avanzada de edad y yo considero que por la edad que tenía y que nunca pudo embarazarse, ya había sobrepasado eso. Ya se había resignado, ya ha dicho, bueno, así me hizo el Señor, no va a cambiar nada en esta vida, no va a haber cambios, ya me tengo que resignar. Y déjenme decirles que si pensamos así, estamos muy, muy errados en esa apreciación. Y lo vamos a considerar acá. Este contraste nos sirve para ubicarnos en cómo Dios sigue trabajando con nosotros, cómo Dios sigue haciendo las cosas con nosotros. Vemos una Ana joven que no ha tenido hijos, con amargura, con abatida, triste, mal, en depresión, y vemos una ancianita en la cual ya pasó por eso, llegó a la edad avanzada y dijo, bueno, yo soy como Ana, porque ya para ese tiempo era historia para ella. Yo soy como Ana. Yo también pasé por eso. Yo también viví esa situación. Así es que, pues sí, así nos ha ido con el Señor. Bueno, eso podríamos ver que en su manera y en su forma, en su ámbito social correspondiente, también hay un contraste. ¿Cómo fue el ámbito que lo hablamos de Samuel? Que creció prácticamente abandonado en lo espiritual, en un ámbito espiritual muy negativo, aunque vivía en el templo, aunque vivía rodeado de sacerdotes, pero muy mal, en un ámbito espiritual que debería de haber sido lo positivo, lo correcto, como llegó a ser en su momento, pero que ahí no lo era. En cambio, el ámbito espiritual de Elizabeth era otra cosa, al menos en la relación matrimonial, porque ellos dicen que eran justos e irreprensibles delante de Dios y que todo el sacerdocio que había llevado a cabo Zacarías desde niño hasta ya grande de edad fue lo que debía de ser. O sea, el ámbito espiritual que hubiesen tenido un hijo cuando eran jóvenes hubiese sido muy bueno. Y así, ellos así estaban. Entonces, esa es la circunstancia de contrastes que vemos, porque ahí podemos ver cómo el Señor, tanto en situaciones que aparentemente son bastante buenas, como en otras situaciones que parece que son buenas, pero ¿qué pasó, Señor? ¿Se te olvidó? ¿O por qué has dejado que esto sucediera? En esa flexibilidad podemos ubicar 1000 situaciones. Bien, ahora, ahí vemos letra B, B larga. Los momentos de situaciones personales de oración. ¿Cuál haya sido, si se acuerdan, cuál haya sido la oración de Ana? ¿Cómo oraba ella? ¿Oraba con fervor? ¿Sí o no? Sí, cuando estaba en el templo de Silo, sí oraba con fervor. Que estaba antepuesta la amargura, esa era una cuestión emocional, pero de que oraba, oraba. ¿Está bien? Y hubo un momento, aunque sea bastó un momento de una oración profunda, es decir, regresando a nuestro conocimiento de la ciencia que ya tenemos, se activaron todas sus funciones cerebrales, todas. Y a lo mejor el Señor, y otra cosa que también les voy a decir que es muy importante para en cuanto al manejo de los tiempos del Señor. ¿Mm? Pero ahí en esa ocasión, Ana oró con todo fervor, que el sacerdote Eli creyó que estaba ebria, hasta le dice, vete a tu casa, digiere tu vino. Dijo, no, Señor, no estoy tomada ni nada. Yo estoy orando esto, tal. Y ya le dice, bueno, que el Señor haga conforme a tu deseo y tu voluntad. ¿Cuál habría sido la oración de Elizabeth? Si era justa y irreprensible delante de Dios, como su marido. ¿Creen que alguna vez se enojó con Dios, que blasfemó de Dios, que le reprochó a Dios, que se enojó con Dios,
que decidió abandonar, dejar todo, si no, no diría eso en la Escritura. Si dice que eran justos e irreprensibles delante de Dios, es porque lo fueron. Y no había una falta en ellos, en los dos, en el matrimonio. ¿Me explicó? Lo que pasa es que si en las dos, en ambas, hubo oraciones en Ana una sola vez y llena de fervor, y en el caso de Elizabeth fue por muchos años, y que ha de haber sido con mucho fervor, seguramente, pero hubo una ocasión en que se haya sido contestada su oración. Ahora, hay otro contraste interesante. En el caso de Ana, la que oraba era la mujer, Ana. El marido la apoyaba, hasta le dijo, Ana, yo te amo. ¿Qué no te soy yo mejor que 10 hijos? Yo te amo. En el caso de Elizabeth, no fue Elizabeth la que recibió la visita del ángel. La que recibió la visitación fue el sacerdote, el papá, Zacarías. ¿Mm? Y eso es bueno saberlo porque no hace acepción de personas. Tanto puede acudir el Señor a la petición de un marido, como puede acudir a la petición de una madre, del hombre o de la mujer, el esposo o la esposa. No hay preferencias, pero ¿en qué sí hay necesidades conjuntas? La intensidad de la oración, el echar a andar las herramientas espirituales que tenemos. Ahora, si hay acuerdo, excelente. En el caso de Ana, ¿qué vemos? Como que Alcana está un poco de lado, ¿me explicó? Como que entendemos en la lectura que Ana decía, ay, mi esposita, siempre orando por el hijo, ya está bien, pero no leemos que hubo algún punto de acuerdo. El que le ha dicho, vamos a orar los dos juntos y vamos a ponernos de acuerdo. No lo dice, sino que estaba amargada, estaba triste y todo, pero no dice estaban amargados y estaban tristes. Habla nada más de Ana. En el caso de Zacarías y Elizabeth, ambos seguramente oraron años hasta que dijeron, bueno, es la voluntad de Dios, aguantemos la afrenta, pero sigamos estando delante del Señor irreprensibles. ¿Mm? Ahí vamos viendo variables, vamos viendo situaciones del temperamento, de la espiritualidad de cada quien, pero el elemento común es que siempre estaban en comunión con Dios, cualquiera que haya sido la situación. No estaban ajenos a lo que Dios les hablara y les dijera. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, vamos a la letra C. La relación de pareja de ambas mujeres, ¿cómo la podíamos calificar? Y este punto es muy importante. ¿Cómo calificarían ustedes la relación de pareja de Ana y Elcana? Su relación matrimonial. ¿Buena, mediocre o mala? Yo creo que estamos de acuerdo que era buena. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eso se lo dijo el Cana a Ana. Ana, yo te amo, yo te apoyo. La podía haber repudiado, ¿eh? La podía haber dejado, porque era algo grave en la cultura hebrea. Una mujer estéril era muy señalada, como que tenía una maldición. ¿Mm? Y porque eso les dijo el Señor en el desierto, cuando salieron los hebreos de Egipto, le dije, y no habrá mujer estéril en mi casa. Eso dijo el Señor para con los hebreos. Bueno, porque la situación que iban a enfrentar en el desierto era muy difícil. Situación que hoy ha cambiado un poco, tal vez, pero bueno, también hoy hay milagros también. Bueno, ¿cómo era la calidad de la relación entonces de Ana y Elcana? Yo la diría como buena, muy buena. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Y cómo debía de haber sido la relación de Zacarías y Elizabeth? Igual, buena, porque a pesar de los años, ahí seguían el par de viejitos, ahí ya juntos, ya acostumbrados a esa situación, pero ahí estaban. La cuestión está en que fue oída la oración de Ana y fue oída la oración de Zacarías. Y así está escrito. La letra D dice, la propensión psicológica de ambas a un eventual embarazo. Ana, pues bueno, anhelaba el embarazo y todo, y está bien, porque saben una cosa, y tal vez algún día Pati se los haya dicho, los hijos nacen primero en el corazón. Ahí es donde primero nacen los hijos. ¿Mm?
Después ya nacen en el vientre de la madre y a través del padre. Pero primero es el deseo intenso, y por ahí lo mencionamos, el deseo intenso de tener un hijo. Y el Señor de alguna manera, que en algunas parejas da proporciona o da la adopción, que es válida la adopción delante del Señor. Porque Jesús mismo fue adoptado por José. ¿Mm? Él adoptó a Jesús. Eran las leyes judías lo permitían. ¿Se dan cuenta? Y Jesús, como hijo adoptado por José, él experimentó lo que hoy puede vivir un hijo que se adopte, la misma situación. Y está totalmente de acuerdo el Señor y bendice y todo. Ahí hay un detalle nada más que hay que entender, que ya lo veremos en su momento, en la cuestión de los hijos adoptados. Ayer que daba esta clase de otro grupo, me preguntaban, ¿y qué con los hijos que resultan de una violación? ¿Qué con los hijos que resultan de una inseminación artificial, in vitro, como hoy la ciencia lo hace? O me plantearon también en una pregunta el caso de los úteros rentados o alquilados, ¿no? Que en la India se acostumbra mucho, que es para lucrar, para el lucro. Y me pregunté, ¿y qué con eso? ¿Qué es la cuestión? Bueno, a ellos les dije, cuando veamos el módulo de familia disfuncional, ahí tocamos ese punto. Ahí lo vemos. ¿Por qué? Porque está relacionado también con otra cosa, que es la situación del aborto también. Que cómo es que hoy se enfrenta esa circunstancia social y aún a nivel mundial. Ahí lo tocaremos. Bueno, bien. Entonces la propensión de ellas era que deseaban un hijo, ambas en su momento. Que en una había desesperación y en la otra había ya olvido, bueno, eso es lo que se iba a solucionar. La letra E dice, en el caso de Samuel, el estímulo en Ana, la activación de su área cerebral en sus lóbulos cerebrales y bueno, a lo que ya vimos, fue precisamente por la declaración de amor de su marido. Por eso que les he mencionado que podía haber sido ella repudiada, expulsada, sacada, no me sirves como, bueno, ¿qué es lo que hizo el Cana? Pues por eso tenían concubinas, para eso las tenían. Pero él le dice, pero yo te amo. Ella nada más es como un útero que utilicé yo para que tengamos un hijo y lo adoptemos como nuestro, que es algo parecido a lo que ocurre. Y ahí vemos cómo el amor sostuvo el matrimonio de ellos. Y en el caso de Zacarías y Elizabeth también, de que hayan permanecido juntos a pesar de los años. Y también se haya activado el caso de Juan, que está en la letra F, dice, en el caso de Juan, toda la neurotransmisión que se compartió entre su madre Elizabeth, ya en el caso del embarazo. Ahora, aquí hay otra diferencia que nos sirve también para saberlo. En el caso de la oración de Ana, cuando hace la oración, ella no estaba embarazada. Cuando ella logra que sea embarazada y viene la gestación de Samuel, cambia totalmente su dinámica psicológica de Ana. En el caso de Elizabeth es diferente, porque ella ni en cuenta, sino que el día que se le aparece el ángel a Zacarías y llega a su casa, que lo mencioné en la otra sesión, cuando llega mudo y le dice a Ana con señas, le da a entender lo que pasó, ¿sí? Entonces, Elizabeth dice, bueno, si te lo dijo un ángel, adelante, y pum, viene después de eso, se embaraza. No hubo oración en ese momento, al menos no dice ahí, que haya sido, sino una aceptación de la oración que hizo su marido. Son todos estos elementos que entran para ministrar a los matrimonios, a las familias que ustedes lleguen a tener en consejería, en orientación. Todas esas variables tienen que tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque se van a encontrar, en este menú van a poder encontrar cuando ministren a alguien, es que aquí creo que tiene que mejorar la situación matrimonial, y acá, por acá,
hay un poco de frustración, hay que remediar esto, hay que remediar lo otro. Son variables que en la consejería y la orientación pastoral se tienen que tomar en cuenta y no olvidar cada uno de estos elementos. Si ustedes tienen necesidad de ir anotando, como lo hacen los médicos, lo hacemos en el historial clínico del enfermito, cosa que tendrán que guardar con mucha discreción, muy privadamente. Ya hablaremos de la ética de la consejería, y cómo hacer una entrevista, cómo llevar un orden en la entrevista, en la administración pastoral. También lo vamos a aprender a hacer. Pero sí no olvidar los detalles que ustedes oigan de la gente que tienen bajo su consejería. ¿Estamos? Son cositas que cuentan mucho. Bien. Dice en el caso, bueno, en el caso de Juan, en la letra F, que fue activado. ¿Cuándo fue activada Ana? Cuando inclusive el sacerdote le habla y le dice, estaba el amor de su esposo de por medio, pero el sacerdote Elí, independientemente de quien haya sido el sacerdote, finalmente ahí es el oficio sacerdotal, no la persona de Elí, quien habla a través, si habló a través de una burra de Balaam, el Señor, pues que no hablara a través de un mal sacerdote como lo fue Elí. Digo, el Señor tiene soberanía, ¿me explico? Así puede hablar a través de un mal pastor, de un mal sacerdote, y el Señor puede usarlos como usó a la burra de Balaam. Ya después pedirá cuentas, ¿no? Pero puede hacerlo si está todo dentro de lo que es, en lo que está hablando el Señor. Cuando el sacerdote Elí le dice, bueno, que el Señor haga como has pedido, ahí se activa. Eso era lo único que esperaba el Señor, para no pasar por alto el oficio sacerdotal, la palabra del ministro, ¿sí? Porque es el que tiene la autoridad delegada en el ámbito espiritual. Conste, no importa la persona del I, que después pagó las consecuencias, pero el lugar en donde tiene ubicado el Señor al consejero, al pastor, al maestro, mucho cuidado, ¿sí? Porque es ahí donde el Señor va a querer obrar u operar. En el caso de Elizabeth y Zacarías, bueno, pues él era sacerdote, no tuvo problema. En el caso de Zacarías, fue que le habla el ángel y él le dice a su esposa. Vemos que hay dos sacerdotes. Interesante que no perdamos de vista ese dato. En ambos casos, hubo sacerdotes de por medio. ¿Ok? Importante eso. Bueno, en la letra G dice, en ambos hijos, la definición de vidas intensamente involucradas en situaciones espirituales por toda su vida. ¿Por qué? Porque el Señor, que es omnipresente en los tiempos, había visto ya el futuro de Samuel. Y aquí también hay un punto muy importante. Yo pregunto para que pensemos un poco, ¿era necesario que dentro de los tiempos del Señor, Samuel tuviera que nacer cuando tuvo que nacer? De acuerdo a lo que nos relata la historia del pueblo de Israel, ¿era el tiempo que tenía que nacer Samuel? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? A ver, Emita. Sí, yo pienso que sí. Claro, Yo pienso ¿por que sí. qué? ¿Por qué, Emita, cree que sí? Y porque el Señor lo estaba preparando ya a Samuel Sí, para en el templo, para que fuera como Elí, para que tuviera él como maestro en lugar de Elí, de sus hijos. sí. Y otra cosa más importante, para completar, correcto, Emita, pero había un punto estratégico que el Señor tenía que hacer con Samuel, que ungiera a David como rey. ¿Me explicó? Que ungiera. ¿Para qué? Para que se hiciera el pacto davídico. Tenía que nacer en ese tiempo, para que coincidieran los tiempos. No hay nada accidental en toda la dinámica celestial. Todo ocurre en su tiempo, como está escrito en el Eclesiastés.
cosa que también sucedió con Elizabeth y con Juan. ¿Por qué tantos años de espera? Porque tenía que nacer el Señor Jesucristo para que pudiera presentarlo Juan el Bautista como el Cordero de Dios cuando llegara el momento. Pero fueron muchos años, sí, pero para el Señor eso es relativo. Era el momento y era el tiempo. El Señor sostiene nuestros tiempos en sus manos, dice una escritura. Él tiene en sus manos nuestros tiempos. Así es que, mis amados, no es cuestión de desesperación, no es cuestión, pero ¿cuándo vendrá el momento? Dios sabe cuándo es el tiempo que Él va a operar. Mientras nosotros debemos mantenernos en la fe y parados bien firmes en la verdad que es en Cristo Jesús. Y Él lo hará. Se los aseguro. Se los aseguro. ¿Vamos bien? Entonces, que eso es lo que precisamente entendemos que debía de haber nacido Juan en ese tiempo para que presentara y bautizara al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que se hiciera una adopción del Hijo del Hombre por parte del Padre Celestial. Porque el bautismo de Juan para con el Señor Jesucristo es para que el Verbo encarnado, es decir, en su hechura de hombre, del Señor Jesucristo, fuese adoptado públicamente para cumplir con las leyes de los judíos. Porque cuando Juan bautiza al Señor Jesús, se oye una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. ¿Mm? Y cuando se oye esa voz y que baja una como paloma, que era el Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo el Padre Celestial? Que públicamente lo estaba adoptando como su hijo. Que pocos entendieron eso, pues fue su problema. Pero que el Señor mismo cumplió con la propia ley que le dio a Moisés, la cumplió. Por eso es que Jesús tenía toda la libertad y autoridad de mencionar al Padre Celestial como su Padre. Y que eso no lo entendieron los fariseos. Sí, Emita, ¿quiere decir algo? ¿Puedo hacer Sí, una pregunta? claro. Cuando María quedó embarazada de Jesús, él Ajá. ya tenía el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que lo explicó usted en Ujú. la primera clase? Sí, sí, sí. ¿Puede Sí, ser? ¿Sí? sí, y vamos a Y, ese punto. Vamos a ese punto, Emita. y bueno, Sí, dígame, bueno, dígame. porque le quería, lo espero. Espéreme un poco porque a lo No mejor le, ya sé por dónde va. Siempre tiene un hilo bastante bueno, Emita, bastante bueno. Me honra mucho su atención porque va muy bien direccionada siempre hacia lo que vamos a ir llegando, ¿sí? bueno, Vamos a ver, y gracias, ahí cuando después. lo encontremos, lo confirmamos. Bueno, Bien. dice en la letra H, la fe en ambas mujeres y el conocimiento profundo del carácter de Dios. Claro, porque ellas tenían la Torá, tenían todo eso, y más Elizabeth, que ya tenía todos los profetas, tenía mucho mayor conocimiento de la palabra, pero bueno, al fin del pueblo hebreo, ¿verdad? Nosotros, bueno, pues tenemos doble situación, que es conocer bien la palabra, pero tenemos una ventaja con ellas. Estamos llenos del Espíritu Santo. A diferencia de que ellas, Ana, pues no nos menciona mucho que ella haya tenido esa llenura, pero bueno, yo creo que también haya participado de haber dado a luz un hijo del calibre de un profeta como lo fue Samuel. ¿Me explicó? Porque lo vemos en el fruto de Samuel, que empezó a profetizar desde niño. En el caso de Ana, bueno, pues cuando es llena del Espíritu Santo, cuando oye la voz de María, cuando la va a visitar. ¿Mm? Bueno, entonces, todo esto, estas variables y puntos importantes a considerar en una relación donde hay una circunstancia así, nos lleva a esta situación en el cual debamos también encontrar como elementos puntuales que pueda tener un matrimonio
que está bajo la orientación y la consejería de cualquiera de ustedes, de cualquiera de nosotros. Que es importante, el cuadrito que sigue en la página que sigue, en la 31, pues vayan a la página 31, hay un cuadrito ahí también, ya en una situación actual, porque sí ha cambiado la situación de la dinámica matrimonial, social, cultural, a la que ellas tuvieron. Ellas tuvieron un matrimonio estilo hebreo, una vida cultural estilo hebreo, con todo lo que ellos tenían. Bueno, analicemos ahora bajo las circunstancias actuales. Primer punto importante que considerar. Que los matrimonios sean estables, ¿sí? Que aunque independientemente de la cultura hebrea, como fueron ellas, estas dos mujeres, hoy también debe de haber eso, que si no hay acuerdo, para que no se tenga un hijo no deseado. Eso es muy importante, que ambos estén de acuerdo en querer tener un hijo, que si recurren a la consejería, que lleguen y digan, oiga, nosotros deseamos tener un hijo, ¿ya lo hablaron? Y plantearle la situación. Si Dios les concediera el deseo de su corazón de tener un hijo al esposo, ¿tú cómo lo tomarías? Y a la esposa, ¿tú cómo lo tomarías? ¿Cómo harían? ¿Cómo organizarían su vida? ¿Qué habría en su corazón? ¿Cómo tratarían ese hijo? Sí, ya lo hemos hablado y así, y cuando ustedes perciban que hay acuerdo, que hay afinidad, que hay empatía en el mismo deseo, entonces ese matrimonio, en ese punto, es un buen matrimonio y están listos para recibir el milagro. Si ven que no hay acuerdo, hasta que se pongan de acuerdo. ¿Sí? Dice, no. Es que mi esposo no quiere y yo sí quiero. No va a ir en contra del deseo de algo que Dios se encarga de hacer a través de los dos. Es terrible cómo están los tiempos de hoy, de que no sé si vieron un caso reciente aquí en Argentina, de que un papá recurrió a los tribunales porque no quería que su esposa sacaran a su bebé, ¿sí? Y él dijo, oiga, yo soy el padre, yo sí lo quiero. Pero ¿qué hizo la justicia? Apoyó a la madre y ¡pum! Pero sentó un precedente. Eso es un punto de jurisprudencia muy importante aquí en Argentina. Porque si ya hubo un caso y se vuelve a presentar otro y otro, ya se va a hacer una ley ahí. Hace años, me acuerdo, que yo hice ese planteamiento en este mismo módulo a un grupo de alumnos. Le dije, esperemos que algún día surja algún varón, pero tenía que levantarse y hablar, y como se hizo público y un juez atendió la petición de este hombre, que no prosperó, pero ya quedó asentado dentro de los renglones de lo que está escrito en las leyes, acá en Argentina. ¿Mm? Si surge otro, eso. ¿Por qué? Porque también tiene el mismo derecho el hombre, que aunque no lo geste, pero también tiene el mismo derecho al tener un hijo. ¿Por qué los varones no han protestado en eso? Los que auténticamente sí desean tener un hijo, porque es de los dos, ¿me explico? ¿Qué importante es eso? Pero bueno, esperemos que surja por ahí otra voz. Yo creo que es un punto para orar. Señor, levanta más varones que deseen que su hijo nazca aunque su esposa no quiera. Pero con la cuestión para que las leyes se modifiquen. ¿Mm? Yo no sé en Colombia cómo sea, Brenda, es cómo manejen esa situación. No sé si sepas algo de eso. Nos Aquí interesaría. una vez hubo un caso también parecido. Ajá. Había un papá que quería tener su hijo y era la madre también la que quería abortarlo. Y a la Ajá, final ella se salió con la suya, claro. también lastimosamente. Sí. Claro, pero lo hacen, ¿por qué lo hacen las leyes? ¿Por qué hacen lo mismo que acá? Y estoy seguro que en otros países sucede lo mismo, porque no se ha hecho una ley porque no hay jurisprudencia. Jurisprudencia es cuando se crea una ley nueva,
pero tiene que haber hay requisitos para que eso sea. Tiene que haber varios requisitos, varias peticiones, para que cuando ya hay varias peticiones, entonces las autoridades digan, va, se hace una ley. Bueno, eso pudo haber sido. Bien, continuamos. Y Lucy, sí, adelante. y tal vez tenga que ver con lo que estamos hablando con Patti también, con la cuestión Sí. cultural, con el matriarcado, porque cuando una mujer queda embarazada, el primer sentimiento es que es de uno, de la mujer. Entonces, sin duda, estamos atravesados por eso y hace que el hombre no ha despertado para reclamar, digamos, ¿no? Su posición como papá. Sí, sí, es cierto, es cierto. Sí hay esa situación. Por eso les digo que el acuerdo debe ser mutuo y debe ser deseado por ambos. ¿Sí? Por ambos. Es correcto. Interfiere mucho la actitud o la forma como han sido educados, porque como se están dando cuenta en el módulo de machismo matriarcado, cuenta muchísimo la influencia que hay primaria de la madre, ¿sí? Para hacer y formar un machito, un macho. ¿Ok? Bien, ¿vamos bien? Bueno, dice segundo, circunstancias de infertilidad comprobada, que bueno, eso también se tiene que saber primero, porque si ambos son infértiles y se pelean porque no pueden tener hijos y todo, y llegan más que nada porque no pueden tener hijos, pero porque ha sucedido, ¿no? Ha sucedido. O que lo más común que uno de los dos, primero hay que resolver eso y ver si se ha podido resolver por situaciones médicas de investigación. Por ahí se tiene que saber. ¿Bien? Y si ya se sabe, pues orar también primero por esa situación. Si no, recurrir tal vez a alguna situación artificial, que ya veremos qué cosas sí son admitidas y qué cosas no. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Hay cerca de 12 diferentes técnicas para la inseminación in vitro, o sea, fuera del cuerpo femenino. Pero hay unas que están fuera de la ética y lo espiritual y hay unas que sí son correctas. Ahí veremos cuáles sí acepta el Señor y cuáles no, para que también lo sepan. Bueno, dice el tercer punto, intervención de creencias y valores espirituales en la necesidad prioritaria de la consolidación matrimonial. Bueno, decirlo de una manera sencilla, que ambos sean nacidos de nuevo. Así, que los dos tengan fruto del Espíritu. ¿Bien? Eso es muy importante también. Con esto quiero que se den cuenta que primeramente tienen que estar ministrando en la fe, en la firmeza de convicción a los dos, antes de ponerse a orar para que te embaraces, que tengas un hijo y y no pasó nada. Pero porque no estaba bien el matrimonio. Y después, ni me embaracé, no, pues ya sabía que no. Y caen en el caso de una Ana amargada. Y no es eso. ¿Por qué no les ha querido dar un hijo a un matrimonio? Porque no anda bien el matrimonio. Y hay que ver primero eso. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un punto importante. Esto va a hacer que tengan ustedes entrevistas con las parejas. Momentos específicos de contacto místico. Aquí es en el caso de Ana y de esta Elizabeth, por su actividad, que una estaba en el templo y la otra, su marido y ella, estaban siempre, casi siempre en el templo, pero ya en el caso de hoy, pues ya no es así tanto como místico, sino es más, yo diría, inclusive me gustaría quitar esta palabra, voy a ver si la quito, y es momentos específicos de contacto y comunión. Yo pondría mejor y comunión. Otro punto dice necesidad o deseo de intenso de procrear, ya lo mencioné. Ahora, respuestas inmediatas en el sustrato espiritual, que el Señor les va a hablar, el Señor les va a poner el querer y el hacer por su buena voluntad, y eso lo van a saber cuando ustedes se entrevisten. ¿Quieren realmente ustedes? Sí. ¿Se lo han pedido al Señor juntos? Sí. ¿Cómo está su matrimonio? Bien. ¿No tienen problema ni distanciamiento? No, ninguno. Deseamos, lo queremos. Ahora queremos ya que el Señor nos conceda ese deseo de nuestro corazón. Ok, entonces ahí se va a orar. Después dice, en los relatos históricos bíblicos se reconoce la trayectoria de ambos casos.
en un proyecto de vida intensamente espiritual y gran influencia en su círculo social y político, de acuerdo a la idiosincrasia judía, en el caso de ellos. Hoy, algo que es muy importante hoy, ¿cuál es el ámbito de la familia, de las parejas, y el ámbito congregacional? Si hay que sanar, si hay que restaurar, el que hayan sido criticados, juzgados, que lleguen, oh, pues seguro que ustedes no han tenido hijos porque han de estar en pecado, o que hay una maldición, o que todos esos son ámbitos espirituales, aún en el cuerpo de Cristo, aún en el cuerpo de Cristo, y que tengan que perdonar a quien los haya juzgado o criticado, habrá que hacerlo, ¿sí? Habrá que hacerlo. Es decir, ¿qué se hace? Sanear el ámbito espiritual en el cual esté viviendo la pareja. Primero el de la casa y después, pues, confrontar las cuestiones congregacionales que se lleguen a presentar. ¿Ok? Por último, crianza de los niños en contacto estrecho con un ámbito espiritual. Es decir, que aún en el vientre, como lo estamos aprendiendo, aún en el vientre de las madres, tiene que estar ya un ámbito espiritual esperando a ese niño. Desde el vientre de la madre, ustedes ya tienen que hacer que ese ámbito espiritual ya exista, y que nazca en un ámbito espiritual. Y fíjense qué contraste, cómo fue que nació el Señor Jesucristo. De una manera muy precaria, muy precaria. Bien, bueno, ahora, y con esto cierro, con lo que menciono a continuación. ¿Cuál es el contraste entonces entre Juan el Bautista y Samuel con el Señor Jesucristo y en los matrimonios de hoy? Bueno, los contrastes que hay, yo considero que es mucho mejor por lo que ha pasado por la redención el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es el mismo que obró en Ana, en Elizabeth, es el mismo Espíritu Santo que obró en María y el mismo Espíritu Santo que va a obrar en una mamá que tiene esa circunstancia o que recién se ha embarazado. Y que llega la mamá embarazada y mi esposo no quería y que el bebé no se sienta rechazado, no se viva rechazado, como en determinado momento haya sido el Señor Jesús. Por un instante, aunque haya sido una noche, el Señor Jesús padeció el rechazo de su Padre adoptivo, no de su Padre celestial, sino de parte de José. Bien, ¿por qué? Porque se acuerdan que la quería dejar José y la quería abandonar de noche, se quería ir y dejarla, ¿sí? Para que no la justiciaran, pues la castigaran como hacían los hebreos, porque ya todo el mundo sabía que estaba comprometida con José, y que, o sea, pero que todavía vivían aparte. Y de repente, ¿cómo María ya está embarazada y todavía no se casan? Porque hacían en ese tiempo. Entonces él prefería abandonarla y pues sí, pues se fue y me sedujo y se fue, que echase la culpa. Pero no el que dijo, me voy a quedar porque se le apareció en visión un ángel en sueños y le dijo, es el Mesías el que van a nacer. Y él enfrentó la situación, ¿sí? Pero en el tiempo en el que María le dijo, oye José, fíjate que pasó algo, ¿no? Cuando se veían. ¿Qué pasó? Que se me apareció un ángel. ¿Ah? ¿Cómo que se te apareció un ángel? Sí. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué? Que me dijo que el Espíritu Santo me iba a embarazar. ¿Qué? Yo me imagino a José, ¿cómo se quedó? Se quedó frío, como un bloque de hielo. ¿Qué es que te embarazó el Espíritu Santo? ¿Cómo va a ser eso? Sí, porque me dijo que yo voy a tener al Mesías prometido en las Escrituras, en todas las profecías. ¿Qué? No. O sea, como dice el dicho, a otro perro con ese hueso. Ajá. A otro con ese cuento. Eso hubiera pensado un marido común y corriente, ¿o a poco no? Cualquiera.
que era fácil, porque todas las señoritas judías de ese tiempo anhelaban ser la madre del Mesías. Ese era un anhelo. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el pueblo judío que no cree, que deban hacer el Mesías con una mujer. Pero bueno, no ha pasado según ellos. Pero ocurrió con María. Y entonces, en la noche que pasó, antes de que se durmiera José, dice, ¿cómo esto? No, ¿cómo? No, no, ¿quién sería? ¿Quién fue? ¿Qué cuento me vino a decir esta? La voy a dejar, yo no quiero ese niño porque no es mío. Fue terrible, oigan, pero ya estaba en el vientre de María, el Señor Jesús. O sea, fíjense desde a nivel celular, a nivel de células, el Señor Jesús padeció afrenta y padeció señalamiento. Por eso puede ministrar el Señor a un bebito, aunque sea recién concebido, porque Él pasó por eso. Él pasó por eso. Y eso es excelente. Nos restaura mucho. Si a alguno de la gente que conocemos, a veces hasta puede ser que nuestro propio medio o uno mismo sea producto de un embarazo no deseado, hay solución para eso. Hay solución. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también llevó eso a la cruz. También eso lo llevó a la cruz. Él cargó con el rechazo. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No. Los veo muy, muy sospechosamente silenciosos. ¿Quedó claro? Sí, díganme, manita, si quedó claro. Bien, 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 bien. Bueno, Katy, la veo muy pensativa. Ya. Bueno, Marce, bien. Raquelito, bien. Todo bien. Perfecto. Bueno, vamos a dejar hasta acá y ya hablaremos ya en el caso ya del nacimiento, porque ahí vamos a entrar a una forma de cómo se ministra ya un bebé ya nacido, pero porque es más fácil ver eso a cómo ministrar a un bebé que todavía no nace. Eso va a ser al final Ah, del módulo, ahí lo vamos a ver. ¿Sí? ¿puedo compartir algo chiquito? Sí, Bren, adelante. Es que, me llegó así, lo recordé ahora. Y bueno, Sí. hace unos años atrás yo tuve la oportunidad, yo tengo una amiga que vive en otra ciudad y la hermana de ella vive aquí, en mi ciudad. Y su Ah, hermana ha tenido 12 años haciéndose tratamientos y todo eso para tener bebé, pero nunca había podido. Y ujú, oraban porque su hermana también es creyente en la otra ciudad, la hermana oraba mucho por ella, y bueno. sí. Resulta que un día mi amiga me llama y me dice, "Bren, yo tuve un sueño donde el Señor me mostró por qué mi hermana no puede tener bebés". Yo pues la verdad me sorprendí y dije, wow. Y me dice, pero yo necesito tu ayuda. Y yo, "Ay, ¿yo qué tengo que ver con esto?". Y me dice, necesito que vayas, ella me contó el sueño, pues ahí me lo compartió. Me dijo, necesito que vayas, te sientes con mi hermana, con mi mamá y les compartas y ores por el vientre de mi hermana. Yo voy a estar orando aquí mientras tú lo haces. Ella había tenido 12 años que no podía tener bebé. Ah, Así fue, yo fui a la casa de ella vivía solo bueno, con su esposo y su mamá. Y le conté todo lo que su hermana había tenido, el sueño, oramos, pues ahí el Señor me permitió orar, la mano en su pancita y todo eso, oramos. Y pues sorpresa, bueno, ella lloró, fue así tal cual como Dios le había mostrado a mi amiga, que había sucedido en su familia, algo que pues no sé la verdad porque solamente Dios sabe. Pero bueno, la cuestión fue que al poco tiempo ella quedó embarazada, quedó así tal cual como el ah, Señor se lo había mostrado a mi amiga. Yo solo serví intermediaria ahí, pero ahí el Señor obró de esa forma y le dio, ella tiene 2 niñas preciosas, ¿no? Qué ujú, hermosísimo. Pero la ujú, verdad que uno ve realmente como la guía del Señor aún antes de la procreación, aún antes del embarazo, y también claro, mostrando algunas cosas que de pronto uno desconoce, ¿verdad? Pero el sí. Señor que lo conoce todo,
pues obra de esa forma. Y bueno, así fue, quería Bueno, compartirlo. pues eso no es nada chiquito, nada chiquito. Al contrario, vemos cómo esto se justifica de todo lo que estamos hablando, cómo es así. Y bueno, qué bendición que algunos de ustedes, y puede ser con todos, sean un elemento, una herramienta en manos del Señor para hacer esto. Bien, bravo, qué bueno. Muy bien, Brenda. Gracias a Dios. Gracias a Dios, qué Amén. Gracias oportunidad. a Dios. Sí, sí. Doc, yo quería preguntarte, ¿qué pasa con los papás, con muchos papás, como por ejemplo nosotros que nunca planificamos un bebé, no, nunca nos pusimos de acuerdo Ujú, y venían, o sea, venían, venían. Es ujú. más, mi esposo viajaba muchísimo, así cuando venía, quedaba embarazada, siempre quedaba embarazada. Y escuchándote, yo tengo acá la compu, por eso me ves agachadita así, porque Sí, voy sí, sí. anotando, voy haciendo. Y escuchándote digo, qué distinto hubiera sido de esta planificación, este acuerdo. No es que quedaba embarazada y nunca fue un reproche, no, nunca hubo eso. Eso. Pero por ahí creo que tomando esto que decís vos, Doc, uno va caminando con otras herramientas. Y cuando ya nacen y van criándose y siendo niños y adolescentes, yo nunca me pregunté qué va a hacer de este niño en su adolescencia, cómo voy a administrarlo. O sea, fue siempre ahí, en la marcha. Sí, Y bueno, y preguntándole al Señor siempre, siempre, porque, o sea, uno sabe lo que uno le quiere darles lo mejor y a veces uno le habla y no se escucha en otra persona y dice, ahora sí lo veo. Y sí, nosotros se lo estamos diciendo cuánto. sí. O quizás uno construyó algo que cree que es firme y salen y escuchan otra cosa y se les cayó Claro, todo eso. claro. Entonces, como, qué lindo y qué bueno que esto que estás hablando, yo se los voy a hablar a mis hijos y la verdad que nos instruye el Señor a través de ustedes. Quizás los que ya pasamos por esto, de que nunca nos pusimos de acuerdo con Raúl, a ver, vamos a tener un bebé, ahora no, o sea, venía. Y bueno, hoy tenemos 4 y tenemos 3 abortos espontáneos, o sea, que sé que esos 3 también están con el Señor y están gozando de su presencia, pero qué distinto hubiera sido, ¿no? Esta instrucción. Bueno, sé que el de Espíritu nos dio muchas respuestas y que Él nos guía, porque a veces por no tener esta instrucción antes era solamente decirle, Señor, ¿cómo lo hago? Claro, claro, pero pues bueno, es más difícil, una vía más larga para instruir a los hijos cuando ya nacieron, pero si esto se hay una preparación desde el vientre y ahora saben por qué, y esto yo les puedo dar un montón de testimonios de niños y de niñas que hoy ya son adultos que ministramos desde el vientre de sus madres hace ya más de 30 años y que hoy es gente productiva en el reino de bendición, misioneros, pastores, buenos padres, buenos ciudadanos, pues, bueno, hasta, bueno, con nuestros propios hijos, porque tenemos que empezar por ellos, ¿no? También tenemos que empezar por ellos. Sí, qué bueno, pues así es, así es. Pues bueno, está muy bien. Lo que viene también está muy interesante. Ahí vamos a seguir viendo y descubriendo cosas. Bueno, me despido entonces y nos vemos el próximo jueves. Que les vaya muy bien y muy buenas noches. Saludos a todos, cuídense mucho y por acá nos vemos. Gracias, Doc. Hasta Chaito. luego, adiós, que les vaya muy bien.
noche.